¿Qué tal, licenciada? Muy buenas tardes. Mi nombre es José Carlos Sosa Moreno, estudiante del tercer ciclo de Relaciones Internacionales. Entonces, en este breve video vamos a tener una entrevista con el doctor Jesús Hernández, explicándonos un poco sobre lo que fue el conflicto armado interno vivido desde su persona. Entonces, comenzando con un par de preguntas hacia el doctor Jesús. Entonces, la primera pregunta que el cuestionario nos tiene dice exactamente: ¿qué hechos presenció, doctor, o pudo observar en el conflicto armado interno desde su perspectiva? Bueno, a ver, nosotros estábamos muy jóvenes para esos años 82, 83. Entonces yo vivía en ese entonces en Toto. Y la primera situación de impacto a la edad de 12, 13 años más o menos, fueron a tirar a 22 personas jóvenes, muy jóvenes, ahí por el cerro de Alaska que le llamamos. Y entonces toda la comunidad se organizó todo en la comunidad y los fueron a traer y fueron enterrados como XX en el cementerio de Toto. Y nunca más se supo quiénes eran los familiares, si los iban a reclamar o, o qué iba a pasar con ellos. Esa, esa cuestión me dejó muy marcado en ese momento cuando estaba muy joven. Y la verdad que sí me dio miedo. El miedo fue terrible para ese entonces. Y luego ya me vine a estudiar aquí, a Quetzaltenango, y coincidimos con muchos jóvenes de distintas partes del país. Jóvenes ya después de terminar el básico, eso pasó estando estudiando básico. Y ya estudiando el bachillerato aquí, coincidimos con muchos jóvenes de distintos departamentos. Y ahí escuché testimonios de jóvenes del Quiché, que fue una de las partes más golpeadas durante el conflicto armado. Entonces, esas dos etapas marcaron fuertemente durante el periodo del conflicto. Entonces había miedo, había desconfianza y sobre todo la formación que estábamos recibiendo era bastante así como crítica, es decir, pensar qué podemos hacer nosotros para cambiar una realidad injusta, ¿no? En esos años las demandas eran totalmente distintas. Tierra, trabajo, salud, que era lo que querían las familias pobres en ese entonces. Ese fue, diríamos, los dos momentos claves que marcaron mucho el entender el conflicto armado. Muy bien, excelente. Yo creo que con eso también respondemos una de las principales preguntas que teníamos, que era justamente la segunda, sobre alguna anécdota o vivencia que había tenido también. Entonces también abarcamos dos preguntas ya desde esa perspectiva. Muchas gracias, doctor. Como lo mencionaba también, aparte de esta breve anécdota que nos contaba, ¿vivió algún otro miedo durante este tiempo, por ejemplo, de ser reclutado, o de algún miedo, por ejemplo, de algún familiar de ser reclutado durante esa época? Bueno, aquí hay dos experiencias particulares de la familia. Yo soy el único varón y tengo tres hermanas mayores. Entonces estaba la cosa de, en ese entonces, que no se podían llevar al único hijo a prestar servicio militar. Sin embargo, siempre estaba el miedo. Nosotros viajábamos mucho a Totoxela para estudiar, entonces había que viajar y en esas casualidades que siempre estaba el ejército o en ese momento los comisionados militares y eran los que lo agarraban agarraban a los más jóvenes, los llevaban al cuartel de la localidad. Aquí en Xela, por ejemplo, era aquí donde está el centro intercultural, ahí era la zona militar, y entonces se los llevaban ahí. Y a partir de ahí se distribuía a lo largo en donde estuviesen las zonas de entrenamiento, y comúnmente eran las áreas más afectadas del país, Huehuetenango, Quiché, Cobán, Petén, en donde iban los jóvenes, ¿no? Yo tenía siempre esa desconfianza, ¿no? Y había una cuestión interesante porque mi abuelo era comisionado, comisionado militar, en ese entonces sí, era comisionado. Entonces él me decía, mañana vamos a agarrar, no salgas. Ese era el aviso, ¿eh? Y él pasaba a avisar una cuestión. Y entonces en una de esas,
cuando empezaron a agarrar, los jóvenes empezaron a tomar conciencia, a agarrarle, llamábamos a esa forma de atraparlos a uno y ¡pum! Al camión, ¿no? Y entonces muchos ya conocieron al abuelo y dijeron, mira, está bien, me voy a ir a la zona a prestar servicio, pero cuando regrese, cuídate. Entonces ya el abuelo dijo, muchas gracias, yo aquí ya no me meto más porque no era una cuestión. Entonces él ya no se metió por eso y muchos de los jóvenes tomaron esa actitud y entonces los patrulleros dejaron de, no, los comisionados, mejor dicho, eran los comisionados, dejaron de agarrar a los jóvenes y entonces ya fue el ejército el que se encargó de eso. Pero, pero aquí hay que hacer una valoración interesante del tiempo, que los comisionados eran precisamente estas personas que estaban al servicio en su comunidad. Más adelante, ya en el 87, 88, esa figura cambió y entonces ellos ya se convirtieron en los patrulleros. Y entonces estas personas ya se encargaban de vigilar e informar, eran los ojos del ejército. Y entonces informaban sobre alguna anomalía o sospecha que hubiese en la comunidad. Entonces ellos eran los ojos. ¿Y qué pasó? Que ahí se cometieron muchas violaciones a los derechos humanos. Porque entonces ya solo el hecho de que era mi vecino y me caía mal, yo podía denunciarlo falsamente, solo por quedarme con la tierra, porque no, ¿cómo se llama? No me cedió un favor, porque no me prestó algo. Entonces se cometieron muchas arbitrariedades en esos aspectos y por lo tanto violaciones a los derechos humanos. El ejército aprovechó eso también para utilizar a los patrulleros, ahí sí ya fueron patrulleros, para incluso asesinar a sus propios vecinos, ¿no? Si no lo hacían, entonces los mataban a ellos. Fue realmente cruel cómo se da vuelta aquello y entonces en lugar de buscar a un culpable, que en este caso sería el ejército, se vuelca hacia la misma población y entonces a quién acusar ahí, cuando fue una estrategia muy cruel, siento yo, dentro de la comunidad para dividir y crear desconfianza. Eso marca mucho la historia del país, de por qué hay desconfianza entre los vecinos. Muchas gracias, doctor. Con otra pregunta ya casi para finalizar este breve cuestionario, nos menciona, por ejemplo, qué cosas negativas dejó el conflicto en la población guatemalteca desde su punto de vista a nuestra edad actual, digamos. Bueno, si lo vemos desde el aspecto de ustedes como jóvenes, hubo mucha persecución con jóvenes intelectuales y desaparecieron muchos jóvenes intelectuales que reclamaban los derechos, el respeto y fueron desaparecidos, fueron perseguidos. Eso creo que es interesante recuperarlo. A ver, hubo mucha fuga intelectual. Unos se fueron al exilio, otros porque los desaparecieron, o realmente hubo ahí unas historias muy fuertes. Entonces el conflicto armado como consecuencias tuvo cantidad de personas enormes, ¿cómo se llama?, que murieron. Solo pongamos el detalle de cerca de 600 masacres cometidas, de lo que decía en el Quiché, de 1 millón de desplazados. Esa es otra consecuencia del conflicto. 1 millón de desplazados significa que muchas de las familias tuvieron que dejar su lugar de origen para irse a otros lugares por salvar la vida. ¿Y qué significó eso? Esto nosotros le hemos llamado el rompimiento del tejido social, porque tuvieron que acomodarse. Familias, por ejemplo, de 5 hijos, tuvieron que repartir a sus hijos, unos en Quiché, otros en Petén, otros en Huehue, para decir, si nos matan a uno, por lo menos que queden 4. Fíjense el concepto que había de muchas familias. Y yo se lo digo porque los conocí de cerca, ¿no? En esos testimonios. Y entonces, producto de eso, de la muerte de todos ellos, nosotros creímos pertinente también decir que hay que trabajar por la justicia y por la verdad. Por eso, entonces, yo fui parte del equipo de antropología forense. Fundamos entonces nuestra asociación de antropólogos forenses, trabajadores sociales, psicólogos y abogados, y juntos emprendimos un trabajo de equipo para ir a lo ancho y ajeno de este bendito país,
para rescatar a las víctimas del conflicto armado. Esto es todo el tema de exhumaciones, exhumaciones, para encontrar a los desaparecidos. Ahora lo vinculo con la primera parte que le comenté, de estos cristianos que nadie reclamó, quiénes eran los familiares. Entonces eso me marcó para poder ayudar a muchas familias que estaban buscando a sus hijos, sus esposas, es que fueron todos así que desaparecieron. Entonces las exhumaciones nos permitieron acercarnos a un dato y empezar a rescatar a las víctimas. Entonces fuimos a Huehuetenango, Quiché, Cobán, Petén, la Costa Sur, San Marcos, recorrimos el país y todo, y no fue suficiente hacer aquel trabajo todavía de rescatar. Habíamos en ese entonces 3 equipos de antropología forense, solamente se mantienen 2, el Centro de Análisis Forense CAFC y ¿cómo se llama? La Fundación de Antropología Forense, la FAFG, que son las únicas 2 que... Pero esos casos de levantar los restos óseos de las personas que quedaron enterradas en el camino, que quedaron en la montaña, que quedaron semi-enterrados y todo eso, era para hacer 2 cosas. 1, conocer la verdad de lo que había pasado, la historia de estas personas, quiénes eran y por qué fueron asesinadas. Entonces, eso es una parte de la verdad. Y la segunda parte de la verdad es hacer justicia. ¿Quiénes cometieron esos asesinatos, ¿no? En la cuestión? Ese realmente ha sido el trabajo que hemos hecho. Después, más o menos, empezamos en el 2000 y todavía siguen los colegas trabajando a favor de eso. Eso podríamos decir entonces que el conflicto armado lo que nos ha dejado es buscar la verdad, hacer justicia. No es venganza para nada, sino que es sencillamente conocer lo que ha pasado y quiénes eran estas personas, y muchas eran personas inocentes, gente trabajadora, gente en el campo que solamente tenía su tierra y todo eso. ¿Por qué llegar a esos extremos, no? Pero eso ya es parte de su investigación. Sí, exactamente. O sea, gracias, muy interesante la verdad. Sobre todo el trabajo también antropológico que realizó y supongo que no hubo en sí, por ejemplo, hallazgos de cuerpos completos, sino me imagino también que hubo hallazgos de partes, me imagino que fueron desmembradas de algunos cuerpos o restos humanos. Ahí nos encontramos un caso de esos que dice usted, porque con tejido óseo, con tejido, digamos, tejido humano, todavía nos encontramos con un caso en el Quiché, pero fue porque el terreno, porque esto tiene que ver mucho con arqueología y antropología, la combinación de esas 2 ciencias hace excavar el terreno y encontrar más o menos. Pero en donde estaban enterradas estas víctimas era en un lugar húmedo, arenoso, y entonces curiosamente cuando empezamos la exhumación y empezamos a sacar, vimos que corría agua ahí en la fosa, corría agua, era un manantial. Entonces al ver ese manantial y todo eso y encontrarnos ya con los restos, encontramos que había tejido blando todavía, había piel, había cabello, había... Entonces ahí la antropología forense no puede entrar, porque ahí ya son los médicos, son ellos los que van a... Entonces nosotros, porque solo tratamos con restos óseos, entonces nosotros no podíamos, informamos al Ministerio Público, a la policía, al centro forense, y entonces ellos tenían que encargarse de eso. Hasta que no hubiese una orden de decir, bueno, procedan ustedes a levantar y presentan eso como evidencia, entonces sí, ese fue un caso especial. 2, muy difícil cuando en una región de Ixcán, por ejemplo, los colegas trabajaron y fueron masacradas y quemadas las víctimas. Entonces solo habían restos quemados. Entonces habían de distinto color, gris, negro, anaranjado, por la intensidad del calor que había. Ese trabajo es interesante. Por eso nosotros decimos los huesos cuentan, la verdad. Entonces, al estudiar ese grado, esos huesos, identifica el grado de calor que tuvieron. Entonces, los que estuvieron más cerca, los que estuvieron aquí arriba y los que estuvieron allá. Eso identifica, eso es evidencia. Eso es evidencia de la gravedad de la violación. Y
no son los mismos suelos de aquí de Ixcán como los de aquí del occidente. El Ixcán, la tierra ¿cómo se llama? Ácida. Entonces, ¿qué pasa? Los huesos se deshacen y solo queda la ropa. Entonces, ya se imagina el impacto para muchas de las familias que decían, aquí lo enterramos. Y al excavar y encontrar, y solamente había ropa. Para ellos, eso ya era un momento de reconciliación y decir, son ellos y vamos a enterrarlos y vamos a... Pero era, ahí entonces usted logra ver una dimensión digamos, muy sensible, psicológica, porque toca una realidad muy humana, bueno, la cuestión del cierre, del duelo, ¿ah? Hasta ahora, entonces sí les vamos a dar una sepultura digna y los vamos a enterrar. Cosa contraria aquí en Nevada, que el frío, la tierra es fértil, los huesos se mantienen, pero nítidos en la cuestión. Entonces eso es interesante como ciencia y trabajar con mucha objetividad. Eso fue lo que me ha gustado de este servicio, le llamo yo, al país, de que estamos contando con mucha objetividad lo que pasó en el conflicto y que lo que están contando las víctimas no es mentira, no es mentira. Muchas gracias, doctor. Y ya como modo de cierre, en una breve reflexión, desde su punto de vista, ¿por qué no debería repetirse una época como la que vivimos en el conflicto armado interno? Me parece que ahora no podemos repetir estos hechos tan violentos porque ya vimos lo que implica rompimiento del tejido social, división de la familia, egoísmo, Desplazamiento. desplazamiento, desaparecidos. Hay una organización que está trabajando con niños desaparecidos y ha ido identificando que algunos se fueron a Estados Unidos, otros se fueron a la parte de Europa, entonces ha ido encontrando eso. Entonces, tener que hacer ese ejercicio cuando aquí en su país podían vivir dignamente y todo por reclamar ¿cómo se llama? Unos derechos. Una cuestión. Ahora, hay que ser muy objetivos, creo yo, cuando uno estudia la historia del país, porque también estábamos inmersos dentro de la Guerra Fría. ¿Ah? Entonces, la ideología de dos países, Estados Unidos y el poder hegemónico y los rusos, en ese encuentro del mundo, en la posición geopolítica, pesaba mucho la Guerra Fría. Y entonces se pensaba que una de las condiciones era porque nosotros estábamos apoyando el comunismo, ¿no? Una cuestión. Eso también permeó a la sociedad. Por eso muchos, incluso hoy, piensan que, bueno, eso les pasó porque seguro estaban metidos en la guerrilla, ¿no? Sí, de hecho, el levantamiento del movimiento guerrillero surge por los problemas estructurales que tenía el país. Tierra, educación, salud, esto que decíamos, ¿no? Era eso básicamente. Pero también eran personas que fueron golpeadas, que cuando les desaparecieron el hijo, le mataron el hijo, lo que hicieron fue mejor. Aquí no hay manera de cambiarlo más que con la lucha armada, decían. Y se fueron a tomar eso. Muchos de nosotros que estábamos conscientes de eso decíamos, no es la solución, es otra forma de poder hacer justicia, ¿no? Entonces nos encontramos con dos situaciones en las cuales yo perdí muchos amigos que optaron por las armas, mientras que otros optamos por hacer un trabajo más de conciencia, de educación, con sus distintos, creo yo, compromisos, pero que eran válidos. A lo que voy, que la guerra lo único que nos ha enseñado es que es muy dolorosa para familias que todavía no encuentran a sus familiares. Exacto. Pues sí, muy bien. Muchas gracias, doctor, por la breve entrevista que tuvimos. Entonces, de verdad que el objetivo de esta breve entrevista era sobre todo para conocer los distintos puntos de vista sobre todo de, por ejemplo, profesionales, militares, personas que estuvieron muy envueltas en todo lo que fue el conflicto armado interno. Y para nosotros como estudiantes de Relaciones Internacionales, pues también es de mucho saber, conocer de primera mano, por ejemplo, no de segundas ni de terceras generaciones cómo fue el conflicto, sino de primera mano.
Y muchas gracias, doctor, por la breve entrevista. Entonces, aquí quedamos. Muy bien. Licenciada, muchas gracias por quedarse hasta el final del video. Entonces, esperamos que haya sido enriquecedora esta participación. Entonces, fue un gusto y hasta la próxima. Hasta la próxima.